Bueno, sin más preámbulos, le doy paso a María del Pilar Heredia, secretaria general de ICG International Consulting Group, para el inicio de este espacio. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días y buenas tardes para todos. Nuevamente desde International Consulting Group damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan en esta jornada de capacitación. En esta oportunidad, con nuestro amigo y aliado de ICG Perú, Anthony Bosch, quien nos acompaña en el día de hoy para hablarnos un poco de cómo la inteligencia artificial transforma los negocios. Anthony cuenta con más de 40 años de experiencia desarrollando proyectos de consultoría, protección de datos, compliance, dirección en tecnologías de información, seguridad y auditoría de sistemas de información para las principales multinacionales de Europa y América Latina. Cuenta también con una amplia experiencia en el ámbito académico como director y ponente en numerosas maestrías, cursos, jornadas y seminarios internacionales. Se ha desempeñado también como docente de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Madrid y en algunas otras instituciones educativas y de formación, destacando obviamente la amplitud de su hoja de vida y de su récord académico en diversas instituciones. Anthony es licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad de Barcelona, es máster en Auditoría Informática con diplomados en Dirección de Empresas y en Gestión de Tecnología de la Información, es máster en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Oberta de Cataluña y ha formado parte de numerosos cursos de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, entre otras muchas participaciones y actuaciones profesionales. Luego, pues ya de dejar en conocimiento de todos ustedes el perfil profesional de la persona que hoy nos acompaña, de nuestro aliado y amigo de ICG Perú, Anthony Bosch, le damos la bienvenida y le concedemos entonces el uso de la palabra. Anthony, muchísimas gracias. Gracias, María Pilar. Un gusto, como siempre, en estos seminarios o webinars que organizamos. Y como muy bien decías y decías, Santiago, pues bueno, estamos, creo que el tema de inteligencia artificial a nadie se le escapa y lo comentabais, está en boca de todos muchas veces y ahí hay que hacer mención a un efecto que se llama el efecto FOMO, que es el efecto de Fear of Missing Out, es decir, el miedo de quedarse fuera. Muchas veces, bueno, por modas y tal, pasó hace, si os acordáis, pocos meses atrás con todo el tema cripto, blockchain, toda la evolución y el cambio con Bitcoin, Ethereum, etcétera. Pero ahora parece que se ha parado esta parte y de todo lo que se habla es de la parte de inteligencia artificial. Bien, la idea hoy es poner un poco, es decir, las bases y explicar desde un punto de vista muy práctico y empezando por la base, porque muchas veces se habla de inteligencia artificial, nos parece que es algo muy nuevo y realmente ya llevamos años con temas de inteligencia artificial. ¿Me permitís? Voy a compartir pantalla. Y como bien decía también Santiago y María Pilar, bueno, pues le hemos llamado impacto de la inteligencia artificial en los negocios. Y de hecho, está claro, como os comentaba, de que es algo que nos puede parecer muy nuevo. De hecho, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues evidentemente, pues todo se nos viene a la cabeza OpenAI y en particular con ChatGPT, que ya va por la versión 4, es decir, ha ido evolucionando y parece que todo esté centrado pues en ChatGPT. Bueno, dices, pues qué mejor que preguntarle a ChatGPT pues que nos defina lo que es inteligencia artificial. Y he hecho este pequeño ejercicio de preguntarle, oye, defíneme en 20 palabras qué es la inteligencia artificial. Dice, bueno, la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para imitar y realizar tareas similares a las humanas. Dice, hombre, quiero un poco más. Bueno, pues le he pedido que me lo amplíe a 40 palabras. ¿Y qué me contesta? Pues la inteligencia artificial se refiere a la creación de sistemas y programas informáticos que pueden realizar tareas que requieren de habilidades cognitivas humanas, como el aprendizaje, el razonamiento, la percepción y la toma de decisiones. Bueno, y hombre, me quedaba poco.
un poco más. Bueno, pues defínemelo en 80 palabras. ¿Y cómo me la define en 80 palabras? Bueno, pues la inteligencia artificial es un campo de la informática que busca desarrollar sistemas y programas capaces de emular procesos cognitivos humanos como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. Utilizando algoritmos y modelos matemáticos, la inteligencia artificial permite a las máquinas procesar grandes cantidades de datos, aprender de ellos y tomar decisiones basadas en patrones y experiencias previas. Su objetivo es mejorar la eficiencia, la precisión y la automatización de tareas en diversas áreas, como la medicina, la robótica, la industria y la atención al cliente, entre otras. Podríamos seguir, pero me he planteado un ejercicio al revés y le he preguntado a ChatGPT que me defina la inteligencia artificial en una palabra. ¿Y cómo me la define en una palabra? Automatización. Digo, bueno, ahora defínemela en 2. Emulación cognitiva. Defínemela en 3, pero curiosamente fijaros que solo me pone 2. Aprendizaje automático. Y si me lo defines en 10, simulación de inteligencia humana mediante algoritmos y sistemas informáticos. ¿Qué pretendo con esto? Bueno, pues de alguna manera desmitificar, porque al final los sistemas de inteligencia artificial se basan en todo el conocimiento que está colgado en la red. No lo olvidemos. No en todo el conocimiento humano, sino en todo el conocimiento que hay en la red. Pero nos podemos pensar que solo estamos hablando de ChatGPT, pero hay más. Por ejemplo, Microsoft ya ha introducido en Bing lo que es ya el mismo algoritmo que ChatGPT. Entonces le he hecho la misma pregunta. Defínemela. ¿Y cómo me la define? Pues me la define como se refiere a sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y pueden mejorar iterativamente a partir de la información que recopilan. Fijaros que hay algo importante y aparece, y es que en Bing, precisamente por los problemas, y lo iremos viendo más adelante en el transcurso del seminario, y es que se cuida mucho de poner las fuentes. Porque ahí hay algo, y es un tema que no es baladí, que es la alucinación de la inteligencia artificial. Y la alucinación tiene que ver, y lo veremos en algunos casos que ha habido, y algunos muy serios de algún abogado que puede que le cueste, digamos, su licencia en Estados Unidos, de que se inventan cosas. Si en las redes hay las fake news, pensad que al final los sistemas se están alimentando de la información que aparece en las redes. Por tanto, no todo lo que le preguntemos es palabra de Dios. Hay que ponerlo en su justa medida. Eso es importante que lo tengamos claro. Y luego Bing pues va produciendo, va haciendo, digamos, más definiciones, va ampliando, pero fijaros que en estas capturas de pantalla se preocupa mucho de marcar las fuentes. Pero no solo Bing. En este caso se han ido utilizando y entrando, es decir, aquí podéis ver cómo podemos nosotros instalar, simplemente pues haciéndole una consulta. Decir, oiga, defíname lo que es en este caso, cómo puedo descargarme el ChatGPT para Bing. Fijaros que solo me salen pues la pequeña cifra de 1.060.000 resultados. Eso es lo que hay que tener presente cuando buscamos. Y luego hice otro ejercicio. Bing te permite también el crear imágenes artificiales con inteligencia artificial. Entonces simplemente le hice la pregunta, decir, oye, hazme un dibujo del timeline de la inteligencia artificial. Y esto es lo que me aparece. Luego, al final de la sesión, jugaremos un poco en base a las preguntas que se hagan. Pues vamos a hacer las preguntas directamente a ChatGPT. Es decir, creo que no hay mejor forma de ver las cosas que verlas funcionando, cómo funcionan y cómo se puede instalar. Todo esto que estoy utilizando son programas gratuitos. Es decir, hay versiones de pago que evidentemente te dan mejores resultados, pero la idea, y esto va a estar a disposición de todos, lo que es la presentación con los links para que se pueda jugar, y bueno, luego ya lo comentará también Santiago en su momento y María Pilar, que podáis pues consultarnos como tal y ayudaros a esa transición al mundo de la inteligencia artificial. Fijaros que lo que nos sale es esto. Luego jugaremos con diferentes dibujos y cómo en base a simplemente ponerle frases
o decirle que me cree imágenes, lo que nos puede salir, claro, con lo cual el tema de los diseñadores gráficos, pues quizá puedan tener un pequeño problema. Entonces dice el mismo ejercicio, dice, bueno, pero hazme un dibujo cubista de la inteligencia artificial. Y esto es lo que me ha arrojado. Ya un dibujo en base al cubismo de lo que sería la inteligencia artificial. Podemos ir jugando y jugaremos. Pero evidentemente los grandes actores del mundo de la informática no se podían quedar atrás. Y Google, pues también entra en la carrera. Y entra en la carrera con otro programa que intenta ser un alter ego de ChatGPT, que es Bard. ¿Qué ocurre? Que cuando intentas utilizar Bard, por ejemplo, aquí en la Unión Europea, pues te sale esto. Bard todavía no está soportado en tu país, sí que se puede hacer desde América Latina, pero no desde la Unión Europea. Luego veremos por qué, porque hay temas, y como algunos probablemente ya conozcáis, pues se le ha puesto una multa de 1.200 millones de euros a Meta, Facebook, por el tema de la compartición de datos. Luego veremos cuáles riesgos hay con el tema de privacidad precisamente por esto. Por tanto, no podemos utilizar todo y que está pues, en versiones muy recientes. El tema de Bard, la versión beta salió ahora en abril, justo el mes pasado, y lo que está claro es que nadie quiere quedarse atrás de lo que es esta senda que ha marcado OpenAI con ChatGPT. Ahora, ¿cómo está influyendo? ¿Esto es algo nuevo? No, ni muchísimo menos. Esto llevamos muchísimos años que no nos hemos dado cuenta que estamos y trabajamos o trabajan con nuestros datos con temas de inteligencia artificial. Spotify nos hace sus perfilamientos, es decir, Spotify cuando salta con su lista, de las canciones a escuchar, etcétera, pues nos marca todo un tema de filtrados en base a nuestros patrones, cómo entramos en base a la función del día, etcétera, nuestras interacciones con nuestros contactos, porque al final esta información, queramos o no, se está compartiendo. Netflix, por ejemplo, hace una presentación de carátulas en base a una identificación, es decir, un posicionamiento en parrillas donde nos pone pues aquella información, es decir, en esta parte es la que nosotros primero miramos y con lo cual nos va marcando. Y si hacéis el ejercicio y podéis ir a casa de un amigo o amiga, pues y tenéis diferentes cuentas de Netflix, mirad la carátula cuando tengáis una película y la misma película, la imagen que sale de la carátula, pues en función de las películas que a ti te gustan, si te gustan películas románticas, series y tal, pues te va a aparecer una carátula. Si te gustan las películas de acción, de pim pam pum, como decimos en España, pues te van a aparecer otra carátula. Y dices, pero si es lo mismo. ¿Por qué? Porque me está segmentando. Por tanto, una de las primeras implicaciones o acciones que se hizo, o utilidades de la inteligencia artificial, y hace unos cuantos años, fue en primer lugar esa parte de recomendación de productos y servicios. Otra de las aplicaciones, ¿quién no ha padecido el chatbot o los chatbots que llamas a pedir información y te empiezan a buscar y a marear y dígame usted, y usted me ha dicho esto y usted quiere entrar y al final te van paseando y mareando y te cuelgan? Dices, oiga, si yo lo que estoy preguntando es que quiero un billete o quiero saber cómo hacer un upgrade de un pasaje de avión y me están dando 50.000 informaciones, bueno, le falta mucho. Oiga, cuando antes atendía a una operadora era muy fácil, me atendía rápidamente. Bueno, que esto es uno de los temas que tenemos que plantearnos. El tema de los chatbots fue de las primeras cosas que se utilizaron. Automáticamente esto lo que hizo fue perder, que es otro de las pregas que se le pone a la inteligencia artificial en cuanto a la desaparición de puestos de trabajo. O quién no tiene su Alexa en casa, con lo cual nos permite controlar, pero ¿quién no se ha discutido con Alexa, que le da una orden y le empieza a dar, sí, vale, pues vale, de acuerdo, pues sí, le pides una serie de canciones y dice, en base a tal, no sé cuántos, vamos a hacerle no sé qué, y te saltan no sé cuántas historias. Dices, no, oiga, si yo lo que quiero es que me pongas la canción tal. O Siri, lo mismo, que nos permite todos los dispositivos integrados, pero claro, al final esa información se comparte y se vende, no lo olvidemos. El tema de reconocimiento de imágenes, cada vez mucho más potente. Luego veremos que ya se ha normado en diferentes países en la Unión Europea sobre los peligros
del tema del procesamiento de imágenes y de los patrones, que a partir de una foto puedo hacer una búsqueda en Internet y me aparece. Todos me imagino que la mayoría tienen Facebook y se habrán dado cuenta de que cuando suben una foto automáticamente te marca la cara y te empieza a poner nombres. Y dice, oiga, ¿cómo puede ser si no le he puesto nombres? Bueno, pues precisamente porque ya tiene estos algoritmos imbuidos en cuanto a procesamiento de imágenes. O el tema de los precios dinámicos, los que estamos utilizando, el tema de taxis bajo pedido con Uber, Didi, no sé cuántos los que queramos, o el tema de reservas en Airbnb o con aerolíneas, porque esa fluctuación de precios en función de la hora, del día, de la demanda, pues me está marcando y esto es inteligencia artificial. O el tema de los avisos, que nos permite posicionar el famoso Google Ads, y hay otros. Estoy haciendo simplemente un pequeño repaso de algo que estamos coexistiendo y que tenemos. Bueno, pues esto nos permite vía pago, pues nosotros cuando hago una búsqueda, pues me aparece en las primeras posiciones, todo el tema de los SEOs y de los SEM, uno es pagado y el otro hay formas de hacerlo que aparezca en función de las búsquedas que se hacen, hay toda una ciencia detrás, etcétera. O ya el tema de la personalización de productos. Nike fue de los primeros que ya me permite pues personalizar mis productos en cuanto a una serie de logos, ya no es aquello de tal manera que me permite pues marcar, le doy yo los patrones y tal, y al final me lo fabrican bajo demanda. Y luego, ya evidentemente, y esto creo que ha salido a la palestra en muchos, todo el tema de qué va a pasar con el mundo académico, que es un mundo que también estoy muy puesto y con varios cursos y tal. Uno de los problemas que tenemos, oiga, ¿vamos a prohibirlo? ¿Vamos a prohibir que la gente utilice la inteligencia artificial y vamos a volver al papel y al lápiz? Hay algunos académicos que están diciendo en Harvard de volver al papel y al lápiz. Quizás sí, porque al final estamos dependiendo tanto de las máquinas que estamos olvidándonos de pensar. Quizá aquí hay un tema de reflexión. Y ya lo que es la Biblia en cuanto a ver plagios de obras, pues Turnitin ya está entrando, es decir, ya ha entrado de lleno con el tema de la inteligencia artificial y poder intentar, ojo, porque al final no tenemos que fiarnos ni muchísimo menos al 100%, pero ya nos va a permitir o ya está permitiendo intentar abordar el problema que hay y poder identificar. Esto era una pequeña pincelada, podríamos lanzar muchos más, de algo bastante común que ya se está utilizando desde hace décadas, lo que es la inteligencia artificial. Y ahí quería centrarme en lo que son los tres principales tipos de la inteligencia artificial. Hay mucho más y es mucho más complejo. Le he prometido a Andrea cuando estábamos preparando que iba a hablar sobre cómo programación neurolingüística en Python, etcétera, pero lo he hecho, quizá es demasiado bajo, entonces no te despistes demasiado, pues bueno, vamos a simplificarlo un poco. Pero me gustaría antes y hacer el timeline de cómo arranca. Fíjense que arranca ya en el 43 y hay sobre todo Turing, que fue el padre, en este caso, de la informática moderna y sobre todo el tema de la inteligencia, lo que es el test de Turing. El test de Turing lo que permite es decir una serie de preguntas en base a las cuales poder identificar si estás interactuando con una máquina o con un ser humano. Y se ha ido avanzando poco a poco, ¿verdad? Que en esa época estamos hablando de las tarjetas perforadas, con lo cual la capacidad de cálculo, como pueden imaginarse, era muy pequeñita. Estábamos hablando ni muchísimo menos de gigas, estamos hablando de K, de kilobytes, de bytes. Es hasta la época, pues ya en el 97, marca un punto de inflexión importante. No sé si se acordarán, el famoso Deep Blue de IBM que consiguió ganar al campeón de ajedrez de aquellos momentos de Kasparov. Y esto estamos hablando ya de inteligencia artificial, pero es una inteligencia artificial que se conoce como inteligencia artificial débil, es centrada en una operación, en una solución de un problema. Eso quiere decir que si la sacamos de ahí, no sirve para nada. Esto ha ido evolucionando y desde luego aumentando la capacidad de cálculo de los sistemas informáticos. En la última década ha pegado un movimiento espectacular. Esto se inicia básicamente con 2011 con Watson. Watson es cuando la máquina de inteligencia artificial de IBM, y ahí es cuando salta. Es decir, y estamos hablando
como os digo, de una década, hace solo 12 años. Y ahí empieza directamente ese crecimiento exponencial. En 2020 con ya ChatGPT, OpenAI, pues ya lanza el GPT-3 y ahora estamos ya en el GPT-4 y evidentemente esta carrera ya se ha desenfrenado. Pero como les comentaba, hay 3 tipos de inteligencia artificial. La conocida como inteligencia artificial estrecha o débil, la ANI, y es la que está centrada en una sola dirección, es decir, en solucionar un problema. Esto tiene que ver con la robótica, con los sistemas dedicados, etcétera. Lo que hemos estado comentando hasta ahora, de estos ejemplos que les comentaba, estamos hablando de inteligencia artificial estrecha. Tenemos luego la inteligencia artificial general, la fuerte, que es la que ya de propósito general y que intenta imitar. Aún no estamos ahí. Aún nos falta, hablan los expertos, que podría ser una década hasta que lleguemos a la inteligencia artificial fuerte. Es decir, la inteligencia artificial general, que nos sirva para diferentes propósitos. Y este sería el paso, que se habla de que quizás sean 20, 25 años, de llegar a la superinteligencia. La superinteligencia que precisamente el CEO de OpenAI, Sam Altman, pues delante del Congreso de Estados Unidos dijo y habló de los peligros que tiene la inteligencia artificial, en este caso, y que habría que regular. Por tanto, estamos hablando que no todo realmente, es decir, evidentemente hay oportunidades y hay riesgos. Pero no solo estamos hablando de esto, simplemente haciéndole una búsqueda en Google de herramientas de inteligencia artificial, pues me han salido solo 1.890.000 resultados. Evidentemente, y ahí pues nos pueden aparecer, imagínense la lista de diferentes procesamiento de imágenes, reconocimiento, modificación, cambios. Hemos visto cómo se pueden manipular las imágenes, la voz. Yo puedo tener un texto, grabar de una persona e incluso imitar el movimiento de los labios y parece que yo esté dictando y puede ser otra persona que esté y que ha puesto un texto. Por tanto, eso tiene que ver mucho con el tema de las evidencias dentro de la parte forensic y es otro de los quebraderos de cabeza que hay en estos momentos. Ahora, tenemos oportunidades y tenemos riesgos. Bill Gates, uno de los padres y ahora se ha convertido en el gran gurú de la inteligencia artificial, de hecho, él estaba hablando de que el problema no es todo el tema blockchain y cripto, sino realmente el problema es la inteligencia artificial y diferentes gurús han pronosticado diferentes escenarios donde pues, un montón de profesiones van a desaparecer. ¿Será verdad o no será verdad? Ya lo veremos. Pero esta es, por ejemplo, pues del mes pasado esa predicción que hizo y en lo que comentaba, es opinión de Bill Gates, pues aquellas partes más repetitivas, pero fíjense que, por ejemplo, curiosamente sale y comenta que ingenieros de blockchain, que es algo que parece muy novedoso, pues que pueden desaparecer o que van a desaparecer. En definitiva, son aquellos, digamos, o los trabajos de white collar. Y ahí, pues curiosamente no aparece abogados, en otros aparece que sí que van a aparecer el tema de abogados porque te va a permitir, etcétera. Yo soy bastante crítico con esto. La inteligencia artificial no va a sustituirnos, eso está claro, ya lo veremos. Pero, evidentemente, aquel que pierda el carro, que no esté al tanto, que no esté al día, pues cuando se va a dar cuenta probablemente le pase por encima. Y por otra parte, pues los propios creadores de ChatGPT o OpenAI, pues dicen que hay profesiones, y en este caso, curiosamente, las que no se van a poder sustituir son las blue collar, o sea, las más manuales. Y esta es la lista de las 34 profesiones que dice que, bueno, que por mucha inteligencia artificial, pues esa parte creativa más mecánica y por mucha robótica no la van a sustituir. Como digo, esto al final son opiniones. Vamos a ver en esta línea, pues a lo mejor resulta que en vez de ser ingenieros todos y apuntar hacia ingenierías o licenciaturas, pues tenemos que ir otra vez a la formación profesional. Vamos a ver. Esta presentación, de todas maneras, no se preocupen, va a estar a disposición. La gente que se ha registrado, pues se la vamos a enviar y ahí podrán complementarlo y ampliarlo. Pero luego aparecen también agoreros. Entonces, ya se está, y hay una línea de investigación,
pues que están diciendo que todo el tema de inteligencia artificial está consumiendo un montón de recursos y la huella de carbono que está generando pues es algo que a nivel medioambiental no se va a poder soportar, que eso es algo que tampoco se está hablando demasiado. Y luego, curiosamente, hubo un comunicado, también fue hacia principios del mes pasado, de Elon Musk y bastantes más gurús que hablaban de los grandes riesgos que había de la inteligencia artificial. Pero curiosamente, al cabo de unas semanas, pues resulta que publica porque está trabajando en su propio sistema de inteligencia artificial para competir con ChatGPT, TransGPT. Entonces, claro, estas cosas, pues como les digo, uno ya lleva muchos años en este mundo de los datos y de la informática y estas cosas hay que ponerlas siempre en cuarentena, porque ¿qué dices? ¿Qué hay detrás de todo esto? Entonces hay un libro que va con camino de convertirse en bestseller, que es la supervivencia de los multimillonarios. Y en este caso, Douglas Rushkoff lo que habla es de que pues, los temas famosos de los contubernios, de etcétera, de que todo esto se está anunciando la gran catástrofe mundial, que nos vamos a desaparecer la humanidad y que están preparando ya pues en búnkers a no sé cuántos metros o incluso preparando naves espaciales para salir disparados cuando dentro venga. Bueno, evidentemente lo que sí está claro es que esto no deja de ser un mercado precisamente por lo que les decía al principio del efecto FOMO. Pero en la práctica esto que implica, pues bueno, tenemos que hacer, no te quedarnos fuera, pero que tenemos que hacer nuestro control de riesgos. Y uno de los principales es el tema de la seguridad. Y la seguridad ha ido evolucionando desde la seguridad física a lo que es ya la parte de especialización y ahora evidentemente pues hay ataques también a la inteligencia artificial. No entro en detalle del organigrama, pero de cómo se puede atacar, esto es por el gobierno federal alemán, de cómo los riesgos que hay desde el ciclo de vida de desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial y todas las etapas donde puede haber ataques y por tanto comprometer y cambiar, es decir, modificar los resultados de la inteligencia artificial. Pero sin irnos más lejos, el tema de Google con su lanzamiento en febrero de este año, pues resulta que le hice una pregunta a su chatbot, el Bard que les comentaba antes, y por las respuestas que hizo, que fueron completamente fuera de lugar, pues le causó más de 100.000 millones de pérdidas. O recién, un abogado en Estados Unidos que se enfrenta a un juicio porque presentó un escrito de una demanda contra Bianca y resulta que puso toda una serie de precedentes y citas de resoluciones que había habido y eran falsas. ChatGPT se las inventó. Esto, como les comentaba al inicio, es lo que se conoce como la alucinación o las alucinaciones de la inteligencia artificial. Veremos cómo acaba. O sea, todo el mundo está ahora pendiente de lo que pasa en la Corte Suprema, de qué manera va a defenderse este abogado por el hecho de haber usado, y esto fíjense que estamos hablando de noticia del 27 de mayo, de haber usado ChatGPT y cuántas personas lo están utilizando. Por tanto, hay que ir con cuidado. Otro de los problemas es el tema de los datos personales. La Unión Europea desde el 2018 tiene un reglamento de protección de datos muy duro y la última sanción de este año, 22 de mayo, de este propio mes, contra Facebook, directamente a Meta, de 1.200 millones de euros por recopilar información y enviarla a Estados Unidos. Y esto lo que ha implicado, además, es que las diferentes autoridades de control, en el caso de España, ya han iniciado de oficio acciones contra OpenAI para ver de qué manera está alimentando su base de datos. En el continente, aquí en Latinoamérica, la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que es la red que aglutina a todas las autoridades de control, Colombia incluida, Perú, Ecuador todavía no tiene autoridad, México, etcétera, pues han iniciado una acción coordinada a inicios de este mes de mayo para ver de qué manera están utilizando esa data y lanzar lo que se conoce como una disposición, una resolución en base a la utilización de nuestra data, porque al final, como les digo, los sistemas de inteligencia artificial se alimentan de la información que aparece. Pero, queramos o no, es lo que tenemos, o sea, el futuro lo tenemos acá. Recién, primeros de este mes de mayo,
ya se ha publicado, bueno, todavía no, porque hay todo un tema que es bastante complejo en la Unión Europea hasta que se aprueba una ley, pero ya se ha marcado una ley en cuanto a inteligencia artificial que, si todo va como se espera, pues sería para 2025 que se acabe aprobando, donde alerta de toda una serie de riesgos de, sobre todo, vigilando mucho el tema de la identificación biométrica. De hecho, es la parte más invasiva. Imagínense que nos toman una foto en un sitio público, en unos almacenes, etcétera, vamos a acompañar de personas y a partir de ahí todo lo que puede generarse más. Si todo esto le añadimos la parte de manipulación que hay de la data, pues imagínense ustedes los riesgos que puede suponer. Por tanto, y ahí estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, a diferencia de la que hemos visto hasta ahora, y estábamos comentando que es la predictiva. ¿Por qué ha habido este cambio tan importante y ha levantado tanta expectación ChatGPT? Porque es inteligencia artificial generativa, es decir, es capaz de generar contenidos. Esto era algo que se estaba trabajando, podría parecer bastante ciencia ficción, pero lo tenemos aquí. Y en el caso de Perú, recién, esta semana se aprobó, bueno, semana pasada exactamente, se aprobó la ley que promueve el uso de la inteligencia artificial, pero es una ley declarativa. Es decir, no ha entrado al nivel, curiosamente, pues se aprobó pues, prácticamente por mayoría, o sea, prácticamente todo fueron solo 2 votos a favor y esas 2 excepciones. Entonces, vamos a ver. Entonces, independiente, si nosotros lo queremos implementar, pues tenemos que seguir 7 etapas que creo que son básicas. Primero, tener claro cuáles son los impulsores que nos marcan a adoptar un sistema de inteligencia artificial. O sea, analizarnos, decir, ¿vamos o no vamos? ¿O cuándo vamos? Esto que implica tanto iniciar un programa y que hay en la organización un deseo de cambiar y, por tanto, reconocer esa necesidad de actuar. Una vez ya tenemos claro que queremos cambiar y que hay que hacer esa acción para no quedarnos fuera, lo primero es hacer una radiografía de cómo estamos, ¿de acuerdo? Y eso implica problemas que tenemos y oportunidades que se nos marcan. Y eso va a pasar por formar el equipo de implementación y lo que tiene que hacer es darnos una radiografía de cómo está. Una vez tenemos claro dónde estamos, pues tenemos que marcarnos una meta. No puede decir, no, yo voy a ir haciendo. Es decir, ¿dónde queremos estar? En definitiva, ¿esto qué implica? Definir nuestra hoja de ruta y, por tanto, en principio habrá que comunicar el resultado, lo que es al directorio y definir cuál va a ser nuestro estado objetivo. Es decir, al cabo de este tiempo, ¿dónde queremos estar? Una vez hemos determinado punto de partida y punto de llegada, lo que tenemos que ver es qué tenemos que hacer. Es decir, tenemos que empezar a programar nuestro plan, quién va a participar dentro de la organización con un objetivo claro de tener mejoras. Si no conseguimos tener mejoras y lo único que conseguimos, a veces como el tema de los chatbots, que lo único que pasa es que antes teníamos un servicio muy eficiente cuando llamábamos por teléfono y ahora resulta que no nos atiende nadie porque es la máquina y tenemos que llamar como 40 veces para que nos atiendan, pues estamos yendo para atrás. Una vez tenemos claro qué debemos hacer, pues tenemos que ver cómo lo hacemos. Es decir, tenemos que definir nuestro plan de ejecución, empezar a operar y a usar. Y esas mejoras que queremos generar tenemos que implementarlas. Pero tenemos que poder medir si hemos llegado. Es decir, tenemos que ver si efectivamente este resultado donde queríamos estar, esta hoja de ruta, la hemos conseguido. Es decir, hemos obtenido los beneficios, podemos incorporar nuevos enfoques, podemos operar todo esto, podemos establecer métricas y a partir de que nosotros establecemos métricas, y esto nos daría para muchas más charlas con los temas de los modelos de madurez, pues lo que tenemos que ver es, ya que tenemos ese impulso, cómo mantenemos ese nivel. Por tanto, nos tocará revisar la efectividad, es decir, sostener en el tiempo, y eso de alguna manera implica monitorear y evaluar. ¿De acuerdo? Bien, pero para eso es fundamental algo, la calidad de la información. La calidad de la información es fundamental. Es fundamental que tengamos la información, tanto valor intrínseco de la información como valor contextual de la información. Es decir, valor de la información per se y valor de la información dentro de un contexto. Y eso evidentemente pasa también por proteger de cómo no nuestra información. A partir de ahí, yo les planteo
Dice, el movimiento se demuestra andando. Pues si me permitís 5 minutos, y siempre me gusta acabar con esta frase y ahora vamos a ver el porqué. Y creo que es fundamental, o sea, que tengamos claro que sepamos lo que sepamos y que sepamos lo que no sabemos. O sea, este será nuestro saber. Y lo que hice fue ponerle a Bing pues esta frase y que me hiciese un dibujo. Primero se lo hice sin ponerle referencia y me sacó esta frase. Parece que hay uno que está meditando y otros, pues bueno, parece que son frases que no tienen más sentido. Y luego le añadí simplemente a la misma frase Confucio. Y ahí ya me salieron más obras, etcétera. Entonces, os quiero proponer, dejadme un segundo y luego vamos a pasar ya a las preguntas. Fijaros. Se está viendo la presentación, ¿no? Este es el generador de imágenes. Entonces, dibujo de una charla sobre inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Algo muy inocente y lo que hago es decirle que me cree un dibujo. Está trabajando. Claro, con lo cual el tema del diseño gráfico, como les comentaba, pues puede empezar a tener realmente problemas. Entonces vamos a ver, en este caso esto es Bing, se puede instalar, haremos todo el tema como os decía la presentación, y esto es lo que me ha sacado. En este caso, fijaros, me salen 4 imágenes de una charla sobre inteligencia artificial. Si le pongo aquí, por ejemplo, dibujo a carbón, pues vamos, esto es en tiempo real, ¿eh? Esto no está manipulado ni está haciendo nada. O sea, en tiempo real estamos viendo cómo me está generando imágenes. En este caso, ChatGPT tiene una función más potente que me permite gráficos y tal, pero bueno, esa es de pago. Pero en este caso, esta se puede instalar sin ningún problema y me permite pues, hacer dibujos, hacer cuadros y tal. Bueno, pues en este ya fijaros, dibujo a carbón de lo mismo. Si yo lo que quiero es sentado en una palmera en medio del mar, que aquí nos aparece otro problema. ¿Cuáles son los derechos de autor? ¿Cuál es el copyright? El copyright es mío porque yo soy el que le está poniendo las frases, a partir de aquí me cree, o el copyright es en este caso de Bing, porque es el que está utilizando, o es un copyright compartido, o es un copyright a partir de las imágenes que ha tomado en función, que no la voy a crear, en función de lo que yo he hecho y lo que es en este caso Bing ha ido a buscar y se ha alimentado, tendría que ver todas las fuentes de las cuales ha bebido y por tanto ahí habría esos derechos de autor. De hecho hay una sentencia recién, en caso de Warhol, que utilizó una foto de una periodista y, fijaros, bueno, ya estáis viendo cómo me va moviendo y me va cambiando. Y si en vez de dibujo a carbón le digo dibujo impresionista, claro, fijaros con qué facilidad yo estoy creando imágenes y estoy creando cuadros. Claro, con lo cual dicen, bueno, uno de los temas que se puede ir realmente es pues todo el tema de diseño publicitario, etcétera, o diseño creativo, pues fijaros. Claro, estamos hablando de segundos en crear estos cuadros. ¿De acuerdo? Entonces, si queréis, dejamos ya para el turno de preguntas y le vamos a poner a la inteligencia artificial que empiece a contestar. Todo vuestro. Anthony, muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos acá algunas preguntas en el chat.
Una de las primeras es, ¿qué medidas podemos adoptar para proteger nuestra información personal frente al uso constante de ChatGPT, por ejemplo? A ver, la primera es que seamos cuidadosos con la información que damos. Y ahí yo os diría algo que no solemos hacer, que cuando instaléis cualquier aplicación en vuestro básicamente celular o computadora, pero básicamente celular, pues que leáis los términos y condiciones. Y sobre todo ser muy críticos cuando te dice acceder a mi lista de contactos, acceder a mis imágenes, acceder a la cámara de fotos o de video, etcétera. Entonces plantear, o sea, tiene sentido que si yo me instalo un aplicativo para saber el tiempo que hace en mi ciudad, pues que le dé acceso a mi lista de contactos tiene sentido. Que le dé acceso a mis conversaciones tiene sentido. Que le dé acceso a mi ubicación, probablemente sí. Entonces tengamos cuidado con esto. O sea, muchas veces, claro, es que si no le doy que sí a todos los permisos, va a resultar que no me deja instalarlo. Bueno, ahí juguemos, porque pensad una cosa, en el mundo de Internet y en el mundo de la data, las cosas no son gratis. Aquello que nos parece esto es gratuito y lo podemos instalar sin pagar, pues estamos pagándolo con nuestra información. Entonces, bueno, juguemos ahí con eso, valoremos qué me van a dar, qué es lo que yo estoy ofreciendo. Y ahí, porque se nos escapa el tiempo, pero os diría que hagáis un pequeño ejercicio con Facebook, que me imagino que la mayoría tenéis Facebook, y en el caso de Facebook, pues darle a la parte de privacidad y ahí os podéis descargar la información que Facebook tiene de nuestra y os podéis llevar una gran sorpresa de la información que maneja. Todo esto es información que sirve para alimentar los sistemas de inteligencia artificial y es información que estamos dando nosotros. Listo, hay otra pregunta por acá y es, en cuanto a las búsquedas de datos en listas de riesgos, como por ejemplo lavado de activos, ¿esta tecnología reemplazará lo que actualmente hacemos para verificar? Puede reemplazar las listas OFAC y compañía. Al final no dejan de ser bases de datos accesibles. Si queréis podemos hacer una pequeña prueba. Vamos a ver. Voy a entrar en ChatGPT. Perdón, que no estoy compartiendo. Fijaros. Si yo entro en ChatGPT, listas, hagámoslo en un lenguaje sencillo, de evasión tributaria y lavado de activos. He hecho una pregunta directa, ahora me va a generar una respuesta. Todo es en tiempo real, ¿eh? Vamos a ver qué me sale. ¿Ves? O sea, hay un sesgo, como estáis viendo, que no me permite. Entonces, fijaros que esto me lo está interpretando, en este caso, ojo, ChatGPT se circunscribe a cosas que hay información hasta el 2021, esto lo avisan. Esto es, por ejemplo, lo que con Bing y Bard está diciendo, pero yo accedo a mi base de datos de Google con mis motores de búsqueda. Por ejemplo, esta no, pero lo podemos, si queréis, en esta línea, pues, a ver, explícame de forma resumida regímenes tributarios de España, no sé, Colombia, Perú, no tenemos más gente, México, bueno, para no poner más, ¿no? Bueno. En tiempo real, pues me va sacando un resumen y hacer las comparativas. Esto es ChatGPT. O sea,
Es una herramienta muy útil. Muchas veces nos puede parecer, y la estamos viendo en lo que es la televisión, y nos parece que es algo súper complicado y extraño, y es tan fácil como esto. O sea, aquí en la pantalla tenéis la dirección, es OpenAI, tienes unas versiones de pago, pero esta es la versión gratuita, lo he hecho aposta con la versión gratuita, y directamente lo que me permite es esto, es decir, me facilita mucho el tema de trabajo. O le puedo decir, hazme un ensayo sobre el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, pues, en España. ¿Estás viendo, no? Sí, sí. Claro, dicen, hombre, uno de los temas que va a sustituir son los contadores. Hasta cierto punto. Lo que pasa es que el contador o la empresa que no sepa que esto está y no sepa cómo utilizarlo y cómo entrar, pues va a perder ventaja competitiva. O sea, fijaros esto, lo que implica, lo que tendría que buscar una persona. Y esto estamos hablando de la versión gratuita. Las versiones de pago, o sea, te permiten mucho más. Entonces, claro, lo que pasa, mucha gente lo que está haciendo es copia y pega y lo mete. Porque además está bien redactado. Fijaros que la redacción, y esto, a ver, ChatGPT es inglés y está redactando y lo puedo hacer en francés, lo puedo hacer evidentemente en inglés, que está mucho mejor y tal, pero es una redacción impecable y es en tiempo real. Bueno, ahí podéis estar viendo la potencia que tiene esto. Y hay muchos más programas, o sea, de manipulación de imágenes, de tomar una imagen y una persona y hacerla ver que es otra y que hable, o incluso animar, o tomar selfies históricos y me pongo ahí en medio. Como veis, es que esto es impresionante lo que hay y lo que se nos viene. Bueno, Anthony, hay otra pregunta que nos hacen y es, digamos, como tu recomendación, ¿cómo se puede garantizar o se puede llegar a garantizar que esa inteligencia artificial no sea utilizada para fines malintencionados? No hay forma. Es como poner puertas al campo. Esto es el ejemplo que se pone siempre. Una bala no mata. O sea, la bala en sí no es mala ni buena, o sea, no hace nada, pero la bala puesta en una pistola y con una persona disparando y apuntándote a la cabeza, pues mata. O lo que ha pasado con la energía nuclear. Dices, sí, estamos pensando en Hiroshima y tal, pero pensemos, por ejemplo, todo el tema de quimioterapia o radioterapia, las vidas que ha salvado la energía nuclear o las centrales nucleares. Es lo de siempre, o sea, la tecnología en sí no es ni buena ni mala, es el uso que hagan las personas. Sí que hay un miedo, que es real en ese aspecto, y es si va a llegar un momento que las máquinas van a controlar a las personas. Y de hecho, y esto se habla muy poco, las grandes fortunas de que todos más o menos podemos imaginar, pues están pensando en la eternidad. Entonces, ¿de qué manera pueden tener esa inmortalidad? Y están trabajando, tiempo A se hablaba de los temas criogénicos, de la hibernación. Acordaos que Walt Disney pues, fue de los primeros y se habló mucho de que se había hibernado en ese aspecto con criogénesis. Pero ahora lo que se está hablando es de cómo puedo de alguna manera, pues hacer un trasplante de cerebro a lo que sería una máquina y que por tanto la parte de conciencia continúe. O sea, pensar que esto está. Y esto evidentemente pues no se habla y es un poco también en esta línea esa parte conspiranoica que os comentaba antes. ¿Será verdad o no? No lo sé. O sea, no he hablado con ninguno de ellos y lo he podido constatar. Pero sería razonable. Si yo al final tengo miles de millones y en la tumba pues voy a ser igual que el que no tiene nada, pues voy a intentar yo perdurar. Por tanto, ¿eso es bueno o malo? Pues va a depender del uso que hagamos. Por eso hay esa inquietud en legislar, en ver, pero por mucho que se legisle, pues tenemos el tema hacking, el tema deep web, el tema los crackers, etcétera. Tenemos los diferentes gobiernos
que van a estar trabajando y van a poder atacar. La guerra de Ucrania es una guerra de inteligencia artificial, muchísima. El tema de los drones no tripulados, el tema de los ataques, el tema de los antimisiles, el tema de saber dónde está la gente por el tema de las comunicaciones. Es una guerra que se está librando desde un punto de vista tecnológico y con sistemas de inteligencia artificial impresionante. Lo que pasa es que entre medio hay vidas, ese es el gran problema, pero al final es el uso que hagamos. Bueno, Anthony, acá hay varios mensajes. Bueno, hay uno que no es una pregunta y es, pero esta ya la abordaste un poco y era cómo va a afectar la inteligencia artificial a los estudios contables, tributarios, auditores, que ese lo abordaste ahorita, no sé si quieras complementar algo. Sí, a ver, lo que pasa es que es muy relativo porque son esas predicciones. Y yo, fijaros, yo vengo de un pueblo del interior de Cataluña y mi papá era peluquero y la familia pues tenía campos y tal. Y yo de pequeño viví la revolución agrícola con el tema de las máquinas cosechadoras. O sea, yo en casa recuerdo de chiquito pues que venían cuadrillas de personas a hacer la siega del campo, el trigo y tal. Y eran cuadrillas pues que se desplazaban y muchas familias vivían de eso. Y recuerdo la imagen que cuando vino la máquina cosechadora, que una sola máquina pues en un día pues te cosechaba lo que cuadrillas tardaban pues casi una semana o más. Y se habló de que esto era debacle, estoy hablando de los años 60 y poco. Luego a nivel personal, en los 80, yo me gradué y monté una de las primeras empresas de informática de España y yo recuerdo que en la oficina que teníamos me llegaban a romper los cristales, o sea, tuve manifestaciones porque éramos los malos de la película, porque estoy hablando del año 80, 81, porque entrábamos nosotros y en una organización que había 40 administrativos, ponías un ordenador, en aquellos momentos eran casi monstruos, bueno, eran monstruos, y de los 80 o 90 administrativos o 100, pues se quedaban 10 y parecía que se iba a acabar el mundo. Estoy hablando del 80. Ahora se está viendo igual, o sea, parece que la inteligencia artificial va a acabar con el mundo, va a acabar con todo el tema de los trabajos. No, lo que pasa es que tendremos que reciclarnos y a nivel de organizaciones pues habrá que pensar. No sé si os acordáis, alguno de Blockbuster. Blockbuster era el líder indiscutible y era la gran multinacional con el alquiler de videos. Y Netflix fue a pedirle dinero porque dos señores pues se les había ocurrido una idea del vídeo en streaming y prácticamente los echaron escaleras abajo. Lo mismo pasó con el PC de Microsoft, con Digital Research. No les hicieron caso, imaginaos a dónde está Microsoft. Y en este caso pasó igual. Y no ha pasado nada, hemos continuado. Y dices, no, es que antes vivíamos mejor, eso es mentira. O sea, cuando decimos esto, es falso. O sea, la esperanza de vida que tenemos ahora, ni mucho menos es la que había hace 100 años. Hace 100 años la gente a los 30 años era vieja. Hoy en día, a los 70 años, pues tienes cosas que hacer. Entonces, claro, está cambiando muchísimo. O sea, a mí que no me digan que lo... Ahora, ¿el mal uso estará? Siempre, evidentemente. O sea, yo creo que esto va con la naturaleza humana. Lo que tenemos que hacer, pues los que estamos aquí, pues anticiparnos y evidentemente, pues no jugar el factor el FOMO que os comentaba, que es muy malo, porque es meterse en algo que a veces no entiendes, pero sí empezar a estar y empezar a practicar y empezar a entrar, ¿no? Nosotros en la medida que podamos, pues como ICG, pues estamos en eso para ayudar en esa transición. El tema no es si vas a transicionar o no, o sea, el tema es cuándo irás, o sea, porque al final ya lo habéis visto, o sea, habéis visto la capacidad que tiene. No sé si los que estáis aquí, pues erais conscientes porque nos parecía, no, es que esto de ChatGPT es algo, bueno, inalcanzable, no sé dónde entraré y tal. Habéis visto que no es tan complicado, o sea, es que es instalarlo. Que luego, evidentemente, es mucho más sofisticado, se pueden hacer muchas más cosas, puede generar líneas de código, por eso Bill Gates decía pues, que los programadores, en este caso de blockchain, lo que tiene que ver con la minería de los datos en blockchain, pues puede desaparecer, los famosos mineros y tal, probablemente. Te permite codificar, pero siempre tendrá que haber una supervisión. Entonces, en tu caso, ¿por qué no mirarlo al revés?
Es decir, esa parte de tareas que yo tengo que hacer de buscar y consultar, pues un sistema de inteligencia artificial me va a ayudar a hacerlo más rápido. Pero al final yo tengo que supervisar. Si no, pues os podría citar un montón más de ejemplos, puesto los dos casos, el de Bart y el de este abogado de Nueva York, porque precisamente fue el mal uso hecho sin pensar, es decir, no, esto es lo que va adelante, pues copio y pego y ya está. Nadie se ha preocupado de verificar. Entonces, aún nos queda, yo pienso, bastante tiempo por delante, pero sí lo que está claro es que no podemos hacer como hizo en este caso lo que fue Blockbuster y otras compañías que dijeron, bueno, esto no va conmigo y desaparecieron. Con la pandemia lo hemos visto también, grandes monstruos que han desaparecido y otros que hoy en día la videoconferencia, Zoom antes de la pandemia no era nadie. Era una startup de unos chicos que habían creado un sistema que era más o menos bueno y tal. Hoy en día hablar de videoconferencias es hablar de hacer un Zoom. Y no hace tanto, estamos hablando de la pandemia que fue en 2020. Y fijaros cómo está cambiando. Con el tema de inteligencia artificial va a pasar igual. O sea, el que no sea consciente de que esto viene y viene ya y lo tenemos acá, pues probablemente le pase el toro. Siempre habrá nichos, evidentemente, pero tenemos que ser conscientes de que estamos ahí ya. Anthony, otra pregunta y es sobre regulación, perdón. En Estados Unidos pues ya se está avanzando en el tema, pero cómo lo ven en América Latina? ¿Cómo lo ves en América Latina? A ver, en América Latina siempre estamos yendo a remolque. Estamos yendo a remolque de Estados Unidos y estamos yendo a remolque de la Unión Europea. El caso que os comentaba de esas acciones contra OpenAI, bueno, más que contra de revisión, pues se han iniciado en España, pero bueno, en España con la Unión Europea, el Comité Europeo de Protección de Datos, y en paralelo pues ha ido con la red iberoamericana, que es toda América. Lo mismo ha pasado con las leyes de protección de datos. La ley de protección de datos en la Unión Europea, pues las primeras son del 81, en España la primera es del 92, y acá las primeras, pues, bueno, Argentina que fue pionera en 2001, pero bueno, fue Uruguay, que han sido los dos primeros, pero el resto, por ejemplo, aquí en Perú, pues fue en 2011, en el caso de Colombia fue en 2012 y México fue en 2010. O sea, casi 20 años después han entrado. Entonces vamos a ir igual, es decir, aquí se está mirando a ver cómo se regula. Hay mucho miedo en general con el tema de regulación porque está el problema de decir, bueno, si yo regulo y pongo un corsé, estoy frenando el desarrollo, y si yo estoy frenando el desarrollo, hablemos de la Unión Europea, ¿qué pasará con China? China está fuera de, y China están invirtiendo, ni os podéis imaginar, cantidad de miles de millones en inteligencia artificial, en computación cuántica, porque uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial es la capacidad de cálculo. O sea, y ahí, por ejemplo, y eso sería entrar en teorías ya de física con entropías, entalpías y tal, que un poco haciendo la broma con Andrea decía que iba a explicar esa parte, pero tiene que ver con un tema finito y si queréis yendo hacia Einstein, que la materia no se crea ni se destruye, por tanto los recursos son limitados y es lo que se habla pues también de la huella de carbono y tal, o sea, llega un momento y si os acordáis es lo que ha pasado con el tema de blockchain y con el tema de Bitcoin, la cantidad de energía que se está gastando con el tema de la minería. Pues aquí es igual, o sea, al final tú necesitas muchísima capacidad, por tanto vamos a ver cómo va a llegar esto. O sea, algo que el cerebro nosotros consumimos, pues nada, si queréis una cucharada de glucosa, pues con un caso de un sistema, de un ordenador potente de este tipo, no digamos un ordenador cuántico, necesitas casi una central eléctrica al lado. Entonces, aún nos falta mucho para llegar, pero estamos ahí, sí. Listo. Ya quedan unos comentarios generales, bueno, de agradecimiento. Hay uno por acá que dicen que hay una recomendación que hacen para mejorar la respuesta y es con relación al prompt y cómo redactarlo. Se debe ser claro y específico. Es importante que el prompt sea claro en cuanto a la información que se está buscando. Esto ayuda al modelo a comprender mejor el problema y generar respuestas relevantes. Se debe generar un entorno amplio. Ejemplo, se debe decir simule ser un experto diseñador gráfico y generar una exposición para un tema determinado. Importante entender que la inteligencia artificial es un conjunto de herramientas que te ayudan y guían al usuario al desarrollo de tareas para todos, pero no significa que se debe confiar en la respuesta
que arroja la aplicación. Y un comentario Ahí, final. Santiago, Sí. espera, a ver, sí y no en estos comentarios. La inteligencia artificial va mucho más allá de preguntas y respuestas. Es muchísimo más amplio que todo esto. Entonces, sí en esta parte, o sea, estoy de acuerdo, pero hay un tema, dices, lo que hay que hacer para entrenar y conocer cómo preguntar, lo primero es arrancar con algo que conozcamos, que es lo más fácil que hay, preguntarle sobre algo que yo conozco, sobre lo que soy experto, y ir afinando el tema de las preguntas en base a las respuestas. A partir de ahí, yo voy a ir aprendiendo cómo preguntarle, porque pensar que los sistemas de inteligencia artificial también están respondiendo en base a la información de cada usuario. O sea, si cualquiera de vosotros hace esa misma pregunta que yo estaba haciendo, no necesariamente le va a arrojar los mismos resultados. Por tanto, hay un sesgo. Y ahí jugaríamos con todos estos temas, una cosa que se conoce como la ley de Benford en cuanto al análisis de respuestas o a patrones, en temas, por ejemplo, se está utilizando en patrones de comportamiento, en temas de investigación de fraude, etc. Es decir, el tema da para muchísimo, pero la forma de hacerlo fácil es primero preguntarle sobre algo que yo domino y a partir de ahí analizar las respuestas, ver cuál es el sesgo de las respuestas, ver cuáles son las incongruencias, porque lo veréis, lo que es el tema de la alucinación, y en base a esto que yo me haga mi modelo de cómo yo le pregunto y cómo me contesta de algo que yo domino, a partir de ahí le puedo empezar a preguntar sobre temas que no domino. Y desde luego completamente de acuerdo, no fiarnos en absoluto de la respuesta, es decir, es una guía para aprender, para avanzar y de hecho en el disclaimer ya lo están poniendo, es decir, ojo, que yo no doy, digamos, ciencia, es decir, revisa y en todo caso confronta fuentes. Pero pensad que va mucho más allá. Evidentemente, podría hacer ejercicios como manipular imágenes, como manipular vídeos, como hacer programas que me permite programar, como hacer incluso presentaciones de PowerPoint, es decir, me permite una cantidad, es que es ilimitado, ¿no? Y aún nos falta mucho, o sea, estamos realmente en lo que es los inicios, en la parte de la, no sé si neonato o casi los primeros días o horas de vida del recién nacido. Listo. Anthony, el último comentario, pues además de los agradecimientos, felicitaciones y necesidad de seguir abordando este tema, seguramente es a finales del año con todos los cambios que van a haber, es que dice que ChatGPT solo se proporciona información hasta el 2021, que fue el año de su programación, por lo que se supone que no puede proporcionar información actualizada. Sin embargo, al estar conectada al Internet puede hacerlo. ¿Será que en serio no tiene esa información o lo que dice o lo dice para la conformidad del usuario? No, lo que está pasando es que precisamente por todo esto, y de hecho es lo que está utilizando BART, y esto lo comentaba en la exposición, de que ChatGPT, como es 2021 y solo se limita a información 2021, lo que está diciendo BART o Google, lo que están diciendo es que nuestro sistema BART no va más allá y va a información actualizada con lo que tengo en Google. Lo que hay, los algoritmos que están detrás, no lo sabemos. Eso creo que está mejor guardado que el secreto de la fórmula de Coca-Cola, como sabéis. Bueno, Anthony, pues como vemos, esta es una herramienta que tiene demasiada información que todavía la estamos aprendiendo y que seguramente será algo muy útil para todas las personas que están acá conectadas. Obviamente hay más regulaciones que están justamente saliendo en junio, precisamente se va a hablar mucho sobre el tema. Entonces, les propongo que las personas que están acá conectadas, como veo que algunos se conectaron desde un link de una sola persona que se inscribió, pues no tenemos, digamos, todos los nombres de esas personas, entonces queremos que nos ayuden llenando la encuesta de satisfacción que se las estoy enviando en este momento por el chat, y a esas personas y a las personas inscritas le vamos a enviar información, digamos, sobre las actualizaciones que haya sobre este tema. Y además, pues los vamos a invitar a una segunda parte que seguramente vamos a hacer este mismo año,
para que nos acompañen y podamos resolver todas las dudas sobre este tema que es tan amplio y que cada vez se está actualizando más. Entonces, si te parece bien, Anthony, entonces vamos a hacer eso. Las personas que llenen la encuesta, por Perfecto. favor, y les vamos a enviar entonces esta información así privilegiada y VIP, digamos, de lo que salga los próximos meses sobre este tema tan interesante que seguramente nos va a ayudar muchísimo en las empresas. Muchísimas Bueno. gracias, placer como siempre. Y nada, como decía Andrea, como ICG, a vuestra disposición totalmente. Gracias. Perfecto, muchas gracias Anthony y muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos entonces en una próxima ocasión y próximamente también les vamos a estar enviando el video de este evento y ahí también nos pueden ayudar con la encuesta de satisfacción y con las preguntas que tengan sobre el tema. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Chao.